Pensionista martxako kideak gara, eta gaur aurkeztu dugu mozio bat Portugaleteko udalean. El previo es sobre la participación o la no participación. Ni podemos presentar nuestra moción, ni la podemos defender, ni la podemos votar. O sea, esa es una realidad de la situación en cuanto a participación que mantiene este ayuntamiento. Yo te pediría que te ciñas a la moción. Te he dado la palabra para la moción, no para que hagamos un debate sobre la participación o no, que la tenemos reglamentada. Yo te pido que hables de la moción. Sí, simplemente. Porque le hemos votado, pero hemos votado. Sí, sí. Y la hemos presentado. Precisamente por eso la moción la habéis votado y ya lo que nosotros digamos, o sea, no va a modificar esa votación. Por eso precisamente también podemos de alguna manera hacer una reflexión sobre el recorrido que hemos hecho para que esta moción se haya tratado hoy y no en otro momento. Es decir, nosotros queremos haberla podido defender, no ha sido así. Entonces, concretamente, y voy ahora a la moción, o sea, perdonar también que llevamos no sé cuántas horas, habéis vosotros estado hablando el tiempo que habéis considerado oportuno, al menos a nosotros dejarnos también la opción de podernos manifestar una serie de necesidades que nosotros vemos que este ayuntamiento tiene que cambiar o modificar. Y la participación entendemos que es tienes que hablar sobre la moción que has presentado, porque esa es la parte. Me habéis dicho que no se recogen si intervienen los vecinos no se recogen el acta porque ya se acaba el pleno. Pues no forma parte del pleno. Ahora yo, cuando termine el pleno inicia y acaba. Entonces le doy la palabra a los vecinos. Cuando se reglamente todo, cuando se reglamente con el don, se recogerá todo lo que se establece. Bost ordu eta gero aurkeztu ahal izan dugu, naiz eta laguntza ez jaso talde politikoen aldetik, EH Bilduk eta Portugal Despierta izan ezik. Esta moción se presenta porque hay una situación social que está llegando al límite. Y ese límite se está manifestando en las diferentes manifestaciones y reivindicaciones que los diferentes organismos, organizaciones que estamos en el mundo de las pensiones estamos realizando. Debido a eso, entendemos que los puntos que os pedimos, que concretamente se han pedido a este ayuntamiento, son urgentes y necesarios realizar. Desde hace aproximadamente 6 años, las y los pensionistas estamos perdiendo un poder adquisitivo que se valora aproximadamente en un 6,5%. Por lo cual, la moción también reclama actualizar esa pérdida de dinero de cara a las y los pensionistas. En la moción hacemos referencia tanto al PSOE como al PP, porque entendemos que inicialmente quien abrió la caja de Pandora fue el señor Zapatero en el 2011 con una ley regresiva que afectaba al tema de las pensiones. Es decir, que desde el 2011 hasta esta fecha, tanto el PP como el PSOE tienen su responsabilidad. Entendemos por qué decimos que un salario de 1.080 euros es lo que se necesita. No es un invento, es una proyección, un diagnóstico que viene de la Comunidad Europea, en base a que ya en Euskal Herria incluso se está detectando que ciertas familias, ciertas personas no pueden llegar al fin de mes y incluso no pueden ni comprar ni medicamentos, ni encender, ni utilizar la energía. Es decir, que estamos llegando a una consecuencia graves. Quisiera, como os digo, que hubieseis aprobado la moción. Perfectamente hubieseis podido aprobar las dos. Habéis hecho solamente una de ellas, allá vuestras responsabilidades, pero desde luego como pensionistas marchan en la brecha
porque la situación que se nos presenta en general va a ser una posición dura y que muchas personas van a padecer. Gracias.